Tengo a un invitado especial. Estamos en la locación del amigo Oscar, que es Rock Rolla, que nos ha prestado este lugar para venir a grabar. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Gutiérrez, pertenecía a la banda de Crisis, Grupo Crisis, de los finales de 70, nos iniciamos en 79, rodamos ahí del 79 hasta el 85 aproximadamente. Fuimos la banda que dio inicio al género del hard rock, el punk y new wave aquí en El Salvador, porque no había todavía una banda que ofrecía ese tipo de música, ni el espectáculo que para todos. Soy miembro de Crisis. Este pequeño reportaje documental nace de la inquietud de saber cuál fue la primera banda de punk en Centroamérica. ¿Cómo en el 80 ustedes nacen con esa fuerza? ¿Cómo es que nace el término Crisis? Los titulares de todos los periódicos, casi a diario, ¿verdad? La crisis que manteníamos, que era era básicamente por la guerra. Entonces pensábamos comenzamos el grupo realmente no con la intención de transmitir o de ir hacia una tendencia o hacia otra, sino que nosotros lo que queríamos era divertirnos, explotar el rock que llevábamos adentro. Y empezamos a buscar un nombre para la banda y ahí jugamos muchos nombres, pero alguien dijo, y nos pareció bastante la idea, un nombre que se pronuncia o que se escribe igual en varios idiomas. Eso era prácticamente nuestra vida, era una crisis. Démosle. Veníamos con ese gusanito, ¿verdad? De la música desde el colegio. Nosotros nos grabamos en el 74 junto con el guitarrista. Fuimos compañeros de clase y con él pues anduvimos buscando amplificadores donde tocar, casas de amigos donde poder ensayar, casas de amigos que tuvieran una batería o un convito a donde ir a sonar. Entonces fuimos recorriendo por varios pasos ahí con varios amigos y nos costaba tanto que lo que más hacíamos era reunirnos los dos, guitarra y yo bajo. Estábamos ensayando en la casa de Fernando Albergue, que era el guitarrista principal, y en eso apareció Yika. No sé quién lo invitó ni cómo llegó, pero solo nos vio y nos dijo: hey, quiero tocar con ustedes, porque estábamos en el momento que estábamos ensayando. Por cierto, estábamos ensayando el Wallow Rosie de AC/DC. De hecho, usted anda en la foto, ¿verdad? De los primeros conciertos, lugares donde ensayan. Sí. Después nos puede comentar cómo fueron los primeros conciertos de la banda. Ok, sí. Bueno, él llegó y dijo: hey, ensayemos, yo tengo en mi casa batería y tengo el espacio donde poder ensayar. Pues inmediatamente nos fuimos y comenzamos. Ahí comenzó todo. Nosotros no somos músicos académicos, sino que somos músicos de garaje, ¿no? Y comenzamos a tocar y no tocamos tampoco, mira, aquella canción vacía, aquella canción vaya, no, sino que mira, oye esta canción, seguimos, y ahí nos íbamos. Y bueno, y Chica empezó ya a ponerse a la par con nosotros y fue una química, ¿verdad? Desde el primer momento. Entonces él empezó a hacer contactos con ciertas personas y logramos un lugar de ensayo en un bar que quedaba aquí en la zona rosa, se llamaba Bonaparte, era un sótano. Ahí comenzamos, nos reunimos y luego pues a ensayar y nos dieron la oportunidad de hacer ahí la primera tocada, que por cierto por aquí andamos la foto, ¿verdad? De la primera tocada. De repente el dueño del lugar se dio cuenta que el lugar se le llenó, a reventar, a todo eso. Y bueno, fue un éxito. Entonces, tratando de darle un poquito más de solidez al grupo, logramos contactar con Pancho Escobar. Ese fue ya el segunda guitarra. Ya éramos dos guitarras, ya no éramos solo tres, sino que eran dos guitarras, bajo, batería. Ya la cosa ya sonaba un poquito ya más
más sólida, ya sonaba mejor. Y ya empezamos también, empezaron se regó la bola. Se regó la bola del grupo ahí escandaloso, y que toda la guitarra era pura distorsión. Ya no era así, complaciente, no era de música de bar, o sea, no era música cover complaciente, ni suavecito, ni mire, bájale el volumen, no, bájale el volumen, más le daba. Entonces, la cosa era hacer tronar el lugar. Entonces empezó a correr la bola y empezaron a llegar las ofertas de otros lugares que querían que llegáramos. Y bueno, le fuimos dando forma a esto hasta que llegó a los oídos de los productores de la música, de productores de discos, y ya nos llegó también oferta para poder ir a grabar un disco. Esto ya después de año y medio de andar solamente en los conciertos. O sea, no éramos grupos de fiesta ni nada, sino que ni siquiera de bar, pues, sino que éramos grupos de concierto. O sea, los bares no nos llamaban para aumentar su clientela, sino que era para complacer a los jóvenes. Los jóvenes que en ese momento querían eso, querían rock. En esos años, primero los 80, ¿cómo fue la respuesta del público? ¿Nos puede contar con qué bandas alternaron acá en El Salvador y en qué lugares fueron los conciertos? Sí, ok. Mira, te voy a decir que de la primera tocada fue como una llamarada de tusa totalmente. Eso fue explosivo, a grado de que las presentaciones eran llenos totales, donde no pudimos alternar con nadie, porque no había grupo que tocara la energía parecida a la que nosotros estábamos tocando. Posteriormente sí se organizaron conciertos más grandes, donde sí, ya se integraron varios grupos. Tocamos con Sex, tocamos con Bronco, tocamos con Omni. Luego pues se hubieron conciertos ya internacionales, donde tocamos con Fiebre Amarilla, con Hierro. Habían grupos emergentes en ese momento, incluso había un grupo que llegaban en los momentos que nosotros estábamos continuos y decían: hey, préstenos la guitarra, y vos quién sos. Soy Daniel Rux, ahí tengo un grupo, quiero tocar. Venite, hombre. Sí, hombre, venite a tocar. Ellos también así llevan grupos emergentes a querer incorporarse al movimiento. Pero fuimos un grupo bastante en solitario, trabajamos mucho en solitario. Solo en conciertos así grandes y fuera del país es que llevamos otros grupos a tocar. Pero yo estaba leyendo que como estaban en plena guerra civil, cuando terminaron los conciertos y había toque de queda, se tenían que quedar en el lugar hasta el día siguiente salían. ¿Te van a poder comentar cómo eran esas anécdotas? Sí, hubieron varias ocasiones que así tocó. Llegamos al lugar y pasamos la hora de corte del toque de queda, y los que se quedaron a esa hora, pues obligadamente nos quedamos ahí hasta el siguiente día. Hubieron varias ocasiones que así nos pasó, sobre todo en las discotecas. Me recuerdo una discoteca también aquí en Zona Rosa, del propietario era Luis López. Nos tocó pasar varias noches ahí porque llegábamos y no podíamos ya salir. Y también a veces teníamos que viajar fuera de San Salvador, nos teníamos que quedar en el lugar donde tocábamos porque no era posible regresar. Estábamos jóvenes, sin compromisos. ¿Ustedes no tuvieron problemas tanto como con la guerrilla o con el ejército? Pues fíjate que no hubo ningún problema en realidad. Sí nos detuvieron a cuestionarnos, ¿verdad?, cuando viajábamos, sobre todo interdepartamentalmente. Pero siempre andábamos por ahí un casetillo: no, mire, nosotros somos la banda que va a tocar, oiga, como que eso los convencía un poco y no había mayor problema. Incluso nos decomisaron a veces, nos decomisaron los cassettes muchas veces, porque no, ese era como el castigo que nos ponían en los viajes. Nos decomisaron un par de veces los cassettes, pero por suerte no tuvimos ningún problema al respecto. También nos puedes comentar cómo fue la grabación del primer 45, que es Intervención. Intervención se grabó en 1981, lo grabamos en CBS de Costa Rica. Fue una sorpresa, porque nos dijeron, pues, miren, la otra semana van a llegar a Costa Rica. La disquera CBS
ya los tiene programados, los va a recibir, les va a grabar un 45. Así que preparamos un viaje, reunimos 100 colones, un poquito más de 100 colones de aquella época, y dijimos, bueno, nos vamos. Con Ricardo Villica Gómez le prestó el carro a la mamá, montamos incluso un par de amplificadores en el carro, los 4 integrantes, los instrumentos, y nos fuimos. Antes de irnos pasamos a instalar una radiocasetera al carro, fue lo que nos acompañó en todo el evento. Ya llegando allá, pues logramos un alojamiento y ya nos estaban esperando en CBS. Para sorpresa de ellos, pues no esperaban el tipo de música quizás que nosotros íbamos a grabar, pero igual, muy felices también ellos. Nos recibieron muy bien, nos atendieron muy bien, fue todo una experiencia muy positiva. El viaje sí, fue un poco de penurias, porque nos detuvieron muchas veces en el camino, había conflictos en fronteras de Honduras, Nicaragua. Estuvimos en medio de un conflicto de esos. Vimos los estragos que había generado la guerra en Nicaragua, la guerra de los sandinistas. No esperaban la música que llevábamos, realmente no nos detuvimos para algún lugar, sino que fue un viaje expreso directamente. No dormíamos, sino que fue un solo jalón hasta Costa Rica. Entre los viajes posteriores que hicimos como invitaciones, sí, fue a Guatemala, fue a Honduras. Había mucho público que estaba muy interesado y seguía mucho al grupo. Llegábamos allá y ellos ya tenían la música que nosotros habíamos grabado en cassette. Las radios las estaban pasando allá en Honduras sobre todo. Así que sí, nos dimos a conocer, sí, tuvimos mucha presencia, tanto aquí como a nivel de Guatemala y Honduras. Y ya por último en Costa Rica. Sí, porque usted me está haciendo una foto que están tocando en un estadio en Honduras, ¿verdad? Sí. También nos puede comentar cómo fue esa experiencia. Sí, fue una de esas invitaciones que, como te digo, bueno, a mí casi que solo me llegaba, mira, tal día nos vamos, tal día vamos a tocar acá. O sea, no era parte yo de la logística de los conciertos, sino que me andaban llevando, por decirlo así, por suerte. Y cuando llegamos a Honduras, pues como te digo, vimos la aceptación que tenía el grupo. Incluso me hicieron invitación personal para que me quedara a tocar con grupos allá en Honduras. Ellos están muy interesados en el movimiento que teníamos aquí en El Salvador y lo querían tener allá también. Y cuando llegamos vimos de que el estadio, pues toda una parte norte del estadio de Tegucigalpa lleno, ya esperando el concierto. Los teloneros, el grupo Hierro, que en aquella época eran grupos acá número 1. Los teloneros para Crisis fueron Hierro, Fiebre Amarilla y por último Crisis. Crisis no logró tocar más de 2 canciones porque eso fue un alboroto y tuvieron que parar el concierto. Se tuvo que parar todo el concierto, al grado que tuvo que intervenir la policía porque ya se estaba armando ya relajos, ¿verdad? Pero todo, te digo, una experiencia única, personalmente única para todo músico. Te voy a decir, es muy gratificante que te puedas dar a conocer tanto en el país como afuera y sin quererlo. Estoy viendo también que hay una serie de reportajes que usted anda cargando de las revistas de aquellos años. ¿Ustedes ya tenían cómo se definían musicalmente hablando? ¿O cree que la radio y los medios de comunicación los etiquetaron, ya sea como heavy, hard rock y punk? Sí, bueno, sí, nosotros, como te digo, como estamos haciendo lo que nos gustaba, estamos tocando lo que nos gustaba. No nos etiquetamos, no nos enmarcamos en un género específico, pero sí cada quien tenía su influencia musical, ¿verdad? En esa época, pues, la influencia era el hard rock. Estaba Deep Purple, estaba Led Zeppelin. Personalmente me gustaba mucho Jimi Hendrix, Black Sabbath. Para los otros era tal vez Rolling Stone, The Who,
para los otros era tal vez hasta B-52, Clash, Ramones. Para el más educado y el mayor del grupo era Bob Dylan, y así, era toda una mezcla, que al fusionarse, pues cada quien luchando por lo suyo, el punk como que fue una almágana, ¿verdad? de todos estos géneros, porque si nosotros queremos tocar un hard rock, pero no podíamos llegar a los niveles que estaban tocando los grupos americanos y europeos, sino que cuando empezamos a oír y a influenciarnos del punk, dijimos, hey, esto está bastante adecuado como para nosotros, pues no tiene una complejidad exagerada, ¿no? Sino que lo que tiene es la fuerza que traen y tiene la energía, pues la energía que andábamos en ese momento, andábamos chisporroteando. O sea que el punk sí fue como la válvula de escape por la cual nos fuimos por ahí, y la gente pues eso lo asimiló bien gratificantemente. En los años que estuvo activa la banda, aparte de CBS, también grabaron en Dicesa. ¿Cuánto material existe de Crisis? Sí, después de CBS se grabó en Dicesa en 1900, CBS fue en 1981, CBS en 1983, en medio en el 82 también nos dio la oportunidad Paco Parada para grabar con el sello 8000, creo que era el de él, en un LP, La Farándula, donde participaron también otros músicos. Nos acompañó en el teclado a Ángel Gutiérrez en esa ocasión. Y vinilos, esos son con los que contamos. 245 es una participación en un LP. Que es Ciudad de Piedra, ¿verdad? Ciudad de Piedra es el 45 que se grabó en Dicesa. Pero Ciudad de Piedra originalmente se creó en 1981. Por eso hay dos versiones en YouTube, ¿verdad? Que es una que es la rústica, ¿verdad? La primera, el primer hervor y la que se grabó en el disco. Les recomiendo que oigan la primera. Ahí es como que está la naturaleza de Crisis. Sí, lastimosamente pues ese material solo lo podemos encontrar en YouTube porque ya son copias de casa, pero imagino que han de ser unas 100 copias que quizás lanzaron, ¿verdad? De los discos no tengo muy los datos de las empresas, pero de toda la otra música son grabaciones de ensayos en cassette, a lo sumo masterizadas en una consola de 4 o 6 canales, pero se pudo rescatar un poco ya con el correr de los años. Ya los cassettes ya no sonaban lo mismo, ¿verdad? Pero es lo que se pudo rescatar y lo que yo pude trasladar a un CD autoproducido. Como te comentaba anteriormente, ya no tengo yo nada de eso, ya todo se ha perdido, pero sí han quedado por ahí algunas copias, digamos, que las han podido tener algunos amigos. Comentábamos de que algunos amigos sí habría que ya son ellos los únicos que pueden tener esas reliquias de CDs, ¿verdad? Que fue lo último que podemos llegar a crear CDs con ellos, después de los vinilos y cassettes. Bueno, increíblemente acá en la tienda de Rock and Roll, en lo que se hace una entrevista, nos encontramos con Carlos Calderón, que me dice que él vio a Crisis en esos años. ¿Qué tal, don Carlos? Muy bien, gracias, buenas tardes. ¿Me puede comentar cómo fue esa experiencia cuando usted vio la banda? Bueno, yo recuerdo que fue allá por el 1982. Me confirma aquí el amigo que se presentaron varias veces en la feria. Creo que yo los vi en la feria. Y yo le comentaba a él que era emocionante ver esos conciertos y que ellos eran de los pioneros, ¿verdad? De los pioneros en el género. La mera época de Crisis. Sí, la época de Crisis. La época de los Crisis. Sí. Y recuerdo que entre los temas que eran de rigor que le exigía el público era Satisfaction de los Rolling Stones. Fue muy bonito, fue una época muy bonita, creo que fueron los pioneros. Los temas de rigor que nos pedían siempre era Satisfaction, Mucho Amor de Zeppelin, así es, Humo en el Agua de Deep Purple, y este era el estilo, ¿verdad?, que marcaba Yo recuerdo, y eran los pioneros, o sea, para esa época era poco
Eran muy Vale. pocas bandas, ellos estaban rompiendo el hielo, muy emocionante. Y usted en sus años como público, como espectador, ¿se acuerda en qué lugares usted dio distintos conciertos? La feria, el Gimnasio Nacional, creo que alguna vez algún teatro de aquí de San Salvador. También. Sí, ¿no? sí, pero en varios lugares tocaron. De hecho, yo me consideraba un seguidor de la banda, donde se presentaban varias veces, fui a verlo. Mi felicidad por No, todo un gusto. el gusto es mío conocerlo. No, y qué bueno que pues se pueda dar esto y que usted está nutriendo este documental como público, que es lo difícil de encontrar a alguien que en esos años pudo ver a la banda en vivo. No, es un honor para mí y compartir aquí con el amigo. Sí, sí, pero sí, encontrar casualmente a alguien que pues sí, que convivió esa parte con nosotros. De hecho, yo entraba aquí al local de Rocarola Café a comprar discos y me llevó la sorpresa que aquí está el amigo que era parte de esa banda, pionera en los géneros que ya mencionaron ustedes. Escuché la entrevista de él y un poco emocionante, ¿no? Yo le decía a él entre comentarios que incluso Crisis rompió la brecha mucho antes que Bronco, ¿verdad? Después apareció Bronco en escena. Y usted como espectador, porque era muy fuerte para la época de Crisis, ¿cómo se acuerda la energía de esos años en los conciertos? Ah, no, era emocionante, era emocionante. O sea, de hecho, era de las pocas bandas que se atrevían a tocar esos géneros, porque la gente a veces tiene ideas equivocadas, ¿verdad? Del rock and roll, piensan que la gente, que las personas que lo practican o que les gustan son drogadictos y no necesariamente es cierto, eso no es cierto, ¿verdad? De hecho, yo soy totalmente abstemio, ¿verdad? Cualquier cosa de esas. Y los amigos aquí, o sea, era emocionante, eran géneros que no eran tan comerciales, pero se atrevían a tocar. Sí, yo le comentaba a él de que no éramos una banda de barras, ¿verdad? Sí, No era barra, sino que era una, sin querer, pero era una banda que atraía para conciertos. Sí, no era comercial. Sí, no estábamos ligados a nada comercial, incluso no había ninguna promoción para nosotros ni nada, sino que eso fue fluyendo porque había público que quería, había gente que necesitaba oír ese tipo de música para salir de la situación también presionada que vivíamos en eso. Era una época de crisis social, vivíamos una crisis social tremenda y los que éramos jóvenes nos emocionábamos con esa posibilidad, ¿verdad? Que hubieran bandas aquí que se atrevieran a tocar esos géneros. Entonces, ya para despedirnos, ¿se crea algunas últimas palabras de qué le ha parecido pues, reencontrarse aquí con Manuel? Maravilloso, encantado de conocerlo ya en persona, porque ya lo había visto en escena, como les decía, encantado de conocerlo y de escuchar su entrevista, y por eso me animé también a decir un par de palabras, ¿verdad? Y a usted muy agradecido, y aquí al amigo de conocerlo, de compartir un momento con él. Muchas gracias a ti. Gracias. Tal vez nos puede comentar entonces, ya que habló de cómo se crearon los 45, los conciertos, la influencia de la banda, ¿cómo llegó la disolución de Crisis? Ok, la disolución básicamente se genera por ya la salida quizás en primer plano. Yo tuve un retiro temporal de la banda, se me sustituyó con el bajista de planta de Dicesa, sobre todo para grabar el disco en Dicesa. Luego nos volvimos a reunir, pero Fernando Albergue, el guitarrista y cantante principal, se fue a terminar estudios o a proseguir estudios. Ya terminando todos estábamos estudiando, él terminó su carrera, fue a proseguir estudios a Canadá. Entonces la banda se quedó sin el cantante y sin el guitarrista principal, y se trató de sustituir con otro guitarrista y otro cantante, ¿verdad? Con el Chele de Taglio, me recuerdo. Pero eso ya el estilo varió, y entonces ya la banda ya no tenía aquel fuerza, digamos, que con la que habíamos comenzado y con la que ganamos nuestra presencia. Y entonces eso duró muy poco, duró unos 6 meses, digamos, hasta que finalmente también tuvieron que emigrar
el guitarrista nuevo e incluso el guitarra 2, Pancho Escobar, también tuvo que emigrar. Y 1985 fue la disolución. Ok, también nos puede comentar entonces, porque dice que en el 90 surgió el primer reencuentro de la banda, ¿verdad? Cuando surgió el reencuentro, ya la escena había cambiado, habían bandas nuevas. ¿Cómo fueron, no se acuerdan ustedes, los lugares que ya tocaron en los 90 y con las bandas que en ese momento alternaron con ustedes? Sí, bueno, los recuentos ya fueron más privados, digamos, más personales, ¿verdad? Fuera cuando venía, eventualmente venía Fernando al país, pues lográbamos algún lugar, algún bar para poder reunirnos y tocar sin publicidad. Ya nos reuníamos sin publicidad, sin anunciar Crisis, una banda. No, todo ya era más personal. Martín 23 aquí en San Benito fue la primera reunión. La Zanahoria ya por la Universidad Tecnológica, la segunda reunión. Y de las últimas, porque ya habíamos hecho, ya nos dieron mucho apoyo los amigos de los coleccionistas de discos de vinilos y también nos dio apoyo la radio Astral, nos concedió una entrevista. Todo esto a raíz de que se logró rescatar pues la música que había en cassette y se pudo poner ya en el internet. Entonces ya la gente empezó a tener más interés en esas primeros herbores de la música rock pesada. Entonces sí, ya nos dieron apoyo y sí hicimos el último reencuentro pues sí, el último reencuentro ya grupal fue aquí en la Ventana, cuando ya trasladada aquí al Escalón. Ahí sí ya llegó un poquito más de público y personas interesadas pues también hicieron algunos videos y está ahí el recuerdo también en internet de todo eso. Hasta la fecha pues todavía esperando que regrese nuestro compañero y amigo para ver si podemos volvernos a reunir y dar otro chispazo de eso, de Crisis. La duda que yo tengo es cómo tomó la banda en estos últimos años, que prácticamente son el eslabón perdido del punk hecho no solo en El Salvador, sino que en toda Centroamérica. ¿Cómo fue para usted y los demás miembros de la banda a esas noticias que ya los catalogaban como banda punk? Como está Roberto Salamanca, que usted me envió un video que dice que para el Crisis fue de las bandas favoritas en sus años. Grupo Crisis. Crisis, aquí le envío un gran saludo a Manuel, el bajista, que le decíamos Barney. Crisis fue una banda que me influenció mucho porque ellos, donde llegaban, era un boom. Yo los vi en muchas ocasiones, ellos llenaban los lugares. En primera época de la crisis, del conflicto armado en El Salvador, esa era la banda que los jóvenes andábamos escuchando. Entonces, las nuevas generaciones y pues para la historia de la música, ¿cómo sienten ustedes aquello que se ha nombrado la primera banda de punk en El Salvador? No, pues eso es un orgullo, ¿verdad? Que haber estado, ser pionero en esa forma. Como te digo, pues sin querer queriendo, porque nunca fue una competencia pues para nosotros la música, sino que nada más estábamos haciendo lo que nos gustaba. Pues también una buena suerte de que eso se quedó en el aire, digamos, después del 85. Entonces las bandas como que tuvieron que luchar por sí mismas para sobresalir, porque no tenían la referencia realmente de las bandas nacionales anteriores. Porque después del 85 hasta, digamos, hasta el 2000, Crisis ha estado en el aire, pues nadie lo ha reconocido, ha sido infravalorado porque no ha habido un recuerdo. Acordémonos de que en esa época pues no existían los medios de comunicación que promovieran todo esto, sino que eso fue algo así natural, de que simplemente lo hacíamos. Mira, nos vamos hoy en la tarde como quien dice, vamos a salir al patio y tocamos, y ahí se llegaba la gente a ver. Entonces no era algo que se anunciaba, no era algo que se publicitaba, eso fue algo así, le llaman como grupos de garaje, ¿verdad?
No, era simplemente la bulla que se corría entre los amigos. Y de repente los amigos hicieron miles, ¿verdad? Pero no era nada, no fue nada con un apoyo comercial. No, todo eso fue algo natural que sucedió. Bueno, ya para despedir este video, quiero agradecerle por su tiempo, No, hombre. agradecer a Oscar que nos ha prestado este bonito espacio donde estamos ahorita, que es Rocarola. Tal vez puede venir aquí a dar unas palabras. Oscar te puede aparecer aquí. Un lugar excelente. Sí, un lugar bastante bonito. Yo ya quedé invitado para venir. Sí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Aquí siendo parte de este bonito documental, esperamos pues, que también conozcamos más de Crisis y lo escuchemos más. Sí, así espero, y también lo invito también aquí a Rocarola. Sí, invitamos a la gente que venga acá a Rocarola y gracias, sí, Oscar, nuevamente por habernos pasado. Muy bonito. Estamos ahí para servirles nuestro aporte ahí al documental, así que bienvenidos cuando quieran, aquí los esperamos. Gracias, muchas gracias. Y felicidades a usted por su trayectoria también. Muchas gracias. Vamos a poner más seguido aquí en Café. Gracias. Sí, está bueno, muchas gracias. Gracias, Oscar. Bueno, entonces ya, si quieres las palabras de despedida para bueno, como no, te agradezco pues a ti, ¿verdad? Y espero de que esto quede como un recuerdo, que quede como una peñita más para la cultura del rock en El Salvador. Y animo pues a todas las bandas porque, y te digo, hay unos movimientos que andan por acá resurgiendo y que les está costando mucho, ¿verdad?, subir, pero está dando fruto. Me alegro por las bandas nuevas y me alegro por las bandas que siguieron después de nosotros, aunque no nos hayan conocido, porque sí han sonado mucho y son las que abrieron el camino. O sea, nosotros simplemente llegamos a la entradita del camino que después han seguido las bandas y que ahorita están siguiendo otras bandas que las felicito mucho. Así que para todos los rockeros y todos los que aman la música rock clásico, punk, heavy metal, new wave, tal me queda. Bueno, y todos los géneros posteriores, ¿verdad?, que son ya black metal y todo lo que ha surgido después, que es una progresión de la música, una progresión del metal, una progresión de la distorsión de las guitarras, una progresión de los sonidos subterráneos. Que me alegro que sigamos en eso. Y que pues, también dejemos que los otros géneros hagan su presencia, ¿verdad? Porque quiera sea o no, pues la mejor música es el rock. De eso no hay duda. Sí. Lo demás nada más es un adornito, pero la mejor música es el rock. Y gracias, eso que está demostrado pues, ya por la historia. Gracias por tu tiempo, Manuel. Ok, gracias. Ya sabes. Gracias a ti.